Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Por favor, les agradezco una vez observen la presentación. Ya saben, opción manito arriba para que me confirmen, por favor. Demos unos 2 minuticos para que el resto de compañeros se terminen de conectar. Nuevamente, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Como ya saben, estamos a puertas de finalizar nuestra guía de aprendizaje correspondiente a gestión de la calidad 1, en la cual básicamente estructuramos lo que era la norma ISO en su versión 2015 para lo que es la ISO 9000, que corresponde a fundamentos y vocabulario, y la ISO 9001 correspondiente a los requisitos. Dentro del desarrollo de la implementación de un sistema de gestión en una organización, le hacíamos mención a que se hace necesario ese proceso de verificación en el cual nosotros constantemente como organización debemos estar validando qué tanto estamos mejorando y por ende qué acciones debemos tener para continuar mejorando y creciendo como organización. Recuerden que un sistema de gestión de la calidad está orientado a entregar resultados y esos resultados orientados a una satisfacción de un cliente. Como organización, se hace necesario que a través de los indicadores se nos entreguen ciertos valores de referencia que me arroja la organización en cuanto al desempeño de sus procesos y por ende como organización
En base a eso, determinamos qué tanto están siendo alcanzados los objetivos y por ende qué acciones debemos tomar cuando no se están dando esos resultados esperados. Dependiendo de la forma en que nosotros como organización, como sistema, como procesos, hagamos las mediciones, ¿cierto? Determinaremos la mejor forma o la mejor metodología para poder establecer acciones orientadas a que se haga un buen desempeño en los procesos. En la sesión de trabajo de hoy vamos a ver dos aspectos y yo sé que con algunos ya lo hemos trabajado y a nivel muy general vamos a analizar aquí. Uno está orientado a el análisis de causas y el otro a nivel muy general lo que es el Balance Scorecard, que se los voy a mostrar a través de un ejemplo. El Balance Scorecard normalmente lo llamamos el tablero de control, el tablero de comandos, ¿cierto? Que nos permite mostrar un panorama generalizado de la organización y por ende tomar decisiones en el tiempo pertinente. ¿Listo? Permítame un segundito. Entonces, hoy en día, en las organizaciones, en las empresas, se hace necesario que analicemos esas situaciones, esos resultados no deseados que usualmente lo conocemos como las no conformidades de los procesos. Es decir, cuando estamos incumpliendo alguno de esos requisitos que se me establece dentro de la norma y que por ende se hace necesario que la organización revise cómo estamos afectando esa conformidad de la norma, cómo estamos impactando dentro de los requisitos del cliente y por ende cómo se ven afectados nuestros objetivos, ¿cierto? Entonces, como herramienta, como metodología que se puede utilizar para analizar el desempeño de los procesos, además de los indicadores, podemos encontrar el análisis de causas. Básicamente los análisis de causas están centrados y se utilizan en las organizaciones y en los sistemas de gestión como una herramienta lógica, objetiva y veraz que me permite analizar y comprender por qué los resultados no se me dieron. Es decir, dentro de esa metodología me pide analizar ciertos aspectos, ciertos elementos que son requeridos, replanteemos, que son requeridos, analicemos y frente a eso podamos tomar la acción pertinente que nos ayude a que dicho evento, dicho suceso o dicho resultado no deseado no se nos vuelva a presentar. Entonces, la idea en el día de hoy, y rápidamente vamos a analizar este instructivo, ya ustedes lo tienen en su plataforma Q10, ya lo pueden analizar, lo pueden revisar, lo pueden comprender. Algunos tienen unos pequeños ejemplos aquí. Rápidamente con un ejemplo vamos a ver cómo se analiza dentro de una organización el análisis de una situación, ¿cierto? Entonces, dentro de estas metodologías, lo que se busca es poder determinar y asegurarnos de que esos resultados sean los deseados. Existen tres principales metodologías que hoy en día se utilizan. Sin embargo, pueden existir otras metodologías que se pueden estar implementando y que quizás nos entreguen también el resultado esperado cuando se habla de analizar los procesos, ¿cierto? Una primera metodología es el análisis de los análisis de causa
es la metodología de los 5 por qué. Esta metodología, digamos que cuando una organización inicia, cuando los procesos apenas se están implementando, digamos que es de las más usadas. Cuando ya la organización asume una madurez, se hace necesario que implemente una metodología un poco más compleja que invite a participar a más miembros de la organización o a otros procesos que nos ayuden a complementar ese correcto análisis de causas y poder encontrar ese elemento o esa entrada o ese proceso o esa actividad que falló y que por ende nos dio un resultado no deseado. Entonces, los pasos para desarrollar la metodología de los 5 por qué, ¿cierto? Consiste en primera instancia en, y bueno, por acá más adelante ustedes van a encontrar unas sugerencias para la construcción y la interpretación, es que usualmente esta técnica no, no se desarrolla con muchas personas, ya que cuando existen más de 3 o más de 5 personas, la dinámica o la construcción de ese modelo o de esa herramienta tiende a desviar de pronto por el efecto de que no siempre todas las personas que participan del análisis de los procesos hacen parte de él o conocen a detalle lo que sucede al interior de esa organización y en particular de las actividades desarrolladas principalmente en esos procesos. En paralelo, como cuando hacemos el análisis de un accidente de trabajo, funciona muy similar, solo que ya lo enfocamos a esa causa o ese elemento dentro de las condiciones del sitio de trabajo que pudieron haber fallado. Acá lo orientamos a analizar qué entradas o qué actividades durante la ejecución de los procesos pudieron darme como resultado ese evento no deseado. En este caso, una salida no conforme. Recuerden que las salidas no conformes son los incumplimientos que tenemos ante los requisitos que me pide el sistema, ante los requisitos legales, ante los requisitos que establece la norma ISO y cualquier otro requisito asociado a la actividad que se desarrolla en la organización, ¿cierto? Les decía que dentro de la construcción, lo primero que hacemos es una lluvia de ideas, básicamente, y si hacemos el ejemplo en tiempo para ir comprendiendo la metodología de los 5 por qué, ¿quién de los presentes me puede dar una no conformidad dentro del sistema? Una que tenga por allí, que conozca un incumplimiento de un requisito. ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver, Sara, dentro de un proceso, en una empresa, en una organización, ¿cuál puede ser un resultado no deseado, una no conformidad? Camila, una no conformidad. ¿Qué se les ocurre? ¿Quién de los que está presente? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, porfa, que con la cobertura no la escuché?
que les decía que hoy en día esta metodología de los análisis de causa la realizamos cuando queremos determinar en los procesos que pudo haber fallado. Dentro de esas posibles fallas pueden ser la no determinación de esas entradas de los procesos, ¿cierto? O la producción o la provisión del servicio. En este caso, el desarrollo de los procesos, de las actividades que allí se desarrollan y que por ende me entregan una salida no conforme. Para ustedes, ya sabemos que la salida no conforme es un cumplimiento a un requisito, sea un requisito del cliente, un requisito legal, un requisito aplicable o un requisito de la norma ISO. Entonces les pregunto, ustedes que ya han revisado la norma, que han analizado situaciones, ¿cuál puede ser una salida no conforme dentro de un proceso? Algo que se les ocurra para en base a eso poder analizar lo que es el ejercicio o bueno, la construcción de la metodología. ¿Quién me dice una salida no conforme? Puede ser de cualquier proceso, de cualquier empresa, de lo que se les ocurra. Ok, entonces vamos a poner el siguiente ejemplo como una salida no conforme. Hagan de cuenta que trabajamos en una empresa ¿me escuchan, por favor? Opción manito arriba. Y ya se restableció la conexión. Ok.
Gracias a los que me están confirmando. Por favor, también me confirman que ya están visualizando pantalla. Opción manito arriba, por favor, les agradezco. Sé que estamos teniendo y presentando fallas. El resto de los que están conectados, Luisa, Camila, Yesmith, Sebastián, Kelly. Opción manito arriba, Sí, manito arriba, profe, perdón. yo sí estoy viendo. El resto de compañeros, por favor. Opción manito arriba. Sí, profesor, sí, Creo sí. que a mí me empezó a funcionar ya, Ok, profe. Ya veo. entonces les decía que para poder analizar la metodología de los 5 por qué, poder comprender su construcción, lo primero que vamos a analizar es una salida no conforme dentro de una organización. Les decía que hagamos de cuenta que nosotros tenemos una empresa que se encarga de transportar paquetería, mensajería, y que dentro de la planificación, ¿cierto? Para el día de trabajo de hoy, se coordinaron, se establecieron visitar o entregar 20 paquetes. Eso se planificó, se estructuró y se programó. Al revisar ese proceso y pedir la evidencia de las 20 visitas, se analiza que la ruta, el operador, como le quieran llamar, solo alcanzó a hacer la mitad, es decir, 10 entregas. Frente a eso, lo primero que les pregunto es, ¿bajo qué numeral de la norma, me imagino que la tienen por ahí al ladito, estamos dando incumplimiento? Si la tienen a la mano, váyanse al 85, si no estoy mal, 851. ¿Qué dice el 851? ¿Quién me lee? Profe, 8.5. 851. Control de la producción y de la provisión del servicio. Es correcto, sí. La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir cuando se aplican a la disponibilidad de información documentada que defina, primero, las características de los productos a producir, los servicios a prestar o las actividades a desempeñar. Segundo, los resultados a alcanzar. D, la Sí. disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados. C, la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplan los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para los productos y servicios. D, el uso de la infraestructura y entorno adecuados para la operación de los procesos. E, la designación de personas competentes incluyendo cualquier calificación requerida.
F. La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio. Cuando las salidas resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. G. La implementación de acciones para prevenir los errores humanos. H. La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. Gracias, Luisa. Entonces, miren a lo que me orienta este requisito de la norma. ¿Qué me habla? Del control de la producción y la provisión del servicio. ¿Y qué me dice? Que la organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Esto lo que me está orientando es que si yo me comprometo dentro de mi planificación a realizar ciertas actividades o determino que voy a realizar ciertas actividades, las debe desarrollar. ¿Y qué me dice? Hombre, dentro de esa implementación, haga actividades de seguimiento, de medición, verifique que se cumplan los criterios de control de los procesos o sus salidas y los criterios de aceptación para los productos y servicios. Y por allá en el F me dice la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y prestación del servicio. Esto en pocas palabras lo que me está orientando es porque no estoy conforme a lo que me pide ese requisito. Hombre, porque yo dentro de mi planificación dije, hoy voy a hacer 20 clientes, solo alcancé a hacer 10. Quiere decir que en este momento hay 10 clientes que no se les cumplió con unas entregas. Por ende, yo voy a tener una insatisfacción frente a ese cliente, que lo más probable es que me esté llamando, me esté poniendo una queja, me esté diciendo que no tengo la capacidad o la logística para realizar las entregas pertinentes, que para qué me comprometo a un servicio cuando no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué estamos analizando aquí? Hay una no conformidad frente a controlar la producción y a controlar la provisión, es decir, poder prestar un servicio. Allí tenemos una primera no conformidad, en este caso, para esa empresa que se dedica a entregar paquetería. Empezamos por allí. Entonces, la metodología de los 5 por qué, lo que me dice es, haga una lluvia de ideas, generalmente un equipo pequeño, bajo el cual usted maneje la dinámica como facilitador y empiece a establecer relaciones o empiece a preguntarse causas del por qué es así o por qué están pasando las cosas. En este momento, de los que están conectados, ¿por qué creen que la empresa falló en las 20 entregas? ¿Por qué pudo haber fallado? Por falta de personal, tal vez. Ok, entonces vamos a anotar, en una hojita aparte vamos anotando las causas. La primera, ahí tenemos una primera causa dentro de esa lluvia de ideas, porque hay falta de personal. ¿Quién más? ¿Por qué no cumplimos las 20 entregas? Bueno, la idea es que ustedes participen de la dinámica porque si no, no es interesante que yo me ponga a leer la metodología. Ya les construí una situación, ya encontramos e identificamos una salida no conforme, que es el incumplimiento de unas entregas de acuerdo a una planificación que usted se hizo. Ahora la idea dentro de la metodología de los 5 por qué, a través de una lluvia de ideas que no es más que lanzar expresiones y en este caso a través de preguntas de por qué, empezamos a retar a las personas que están en el equipo, en este caso ustedes, a que empiecen a indagar y a seguir preguntándose por qué. Entonces, en este caso,
porque había falta de personal. ¿Y porque hay falta de personal? Entonces podemos decir, porque no se contrató el personal suficiente. ¿Y por qué no se contrató el personal suficiente? Porque el presupuesto no da para más personal. ¿Y por qué no hay presupuesto? Porque hay ventas bajas. ¿Y por qué hay ventas bajas? Porque hay falta de ingresos. ¿Por qué la falta de ingresos? Porque hay pocos clientes, porque hay insatisfacción. Y empezamos allí a seguir por lo menos con cada primera idea, extraer al menos 5 veces, retar sobre esa idea el por qué. Es decir, empezamos a excavar para ir hasta fondo y no conformarse con esa primera causa que hemos manifestado. Cuando ya tengamos esas lluvias de ideas y podemos utilizar los elementos que están dentro del diagrama causa-efecto, que son 6 elementos que están relacionados con la máquina, con el método, con el hombre, ¿sí? Y empezamos a analizar y a descartar posteriormente como equipo si en realidad, por ejemplo, porque no había presupuesto, es la causa real del incumplimiento, o porque había falta de personal, si en realidad es la falta del incumplimiento o la no conformidad. Entonces, después que tenemos esa serie de por qué, simplemente lo que hacemos como grupo es ir descartando hasta quedarnos con una causa que consideremos como equipo en la real. ¿Cuál es la sugerencia dentro de esta construcción? Hombre, que todos los miembros del equipo deben conocer la metodología y la dinámica. Que se debe recordar que el equipo está interesado en el proceso, es decir, en las actividades que se desarrollan dentro del proceso y no en las personas que desarrollan las actividades del proceso o que están involucradas. Asimismo, lo que se debe buscar es que la dinámica sea lo más agradable posible y no recaigamos en repeticiones o en, digamos, repetir la misma causa desde otro punto de vista. ¿Listo? Entonces, digamos que a simple vista, la metodología de los 5 por qué es bastante sencilla, se desarrolla con equipos pequeños y simplemente cuando tenemos una salida no conforme, empezamos a preguntarnos del por qué. Cada vez que se lance o se exprese una idea, esa idea se lleva hasta el fondo al menos 5 veces preguntándose por qué, por qué, por qué y por qué, ¿vale? Y luego simplemente hacemos un proceso que yo le llamo un proceso de descarte, en el cual analizamos cada una de esas causas que hemos ido anotando, listando, y si en realidad tiene una relación directa con lo que fue esa salida no conforme. ¿Listo? Otra de las metodologías que utilizamos es el diagrama causa-efecto, o conocido popularmente como la espina de pescado, que esta básicamente lo que ponemos, me voy a ir directamente a la gráfica. En esta básicamente, en la cabeza de la herramienta va el problema. Para el caso de los sistemas de gestión, para el caso de los procesos, viene siendo esa salida no conforme. Ese es el efecto, la salida no conforme. Y las causas, en este caso, la metodología me da 6 causas estándar principales. En este caso, me pide que yo analice dentro del proceso las actividades que están asociadas a lo que hace el hombre, a lo que está asociado con la máquina, al entorno, a las medidas o las mediciones, al método o metodología que se desarrolla o cómo se desarrollan, y en el caso del material también a esos elementos o insumos que hacen parte o que contribuyen a que alguna causa o alguna subcausa me lleve a esa salida no conforme. Entonces esta metodología es un poco más compleja, un poco más orientada en la medida en que me está entregando 6 causas principales orientadas a esa salida no conforme. Allí también nos dan unas recomendaciones en la cual vamos simplemente
Es decir, si aquí, por ejemplo, y volvemos al ejemplo que hemos analizado, que la salida no conforme es incumplimiento de entrega, o en este caso, o la no entrega de paquetes, o el incumplimiento al cliente en la entrega de los paquetes, entre mejor sea la redacción, nos permitirá comprenderlo mucho mejor. Y aquí, simplemente en los hombres, entonces por aquí usted puede poner, como por ejemplo, la causa que dio la compañera, porque había poco personal. Quizá yo puedo por acá en el método porque no hay un rutero o una programación de ruta. En la máquina porque no contamos con una flota apropiada de vehículos. En el entorno porque podemos decir, porque existen vías de difícil acceso, tráfico lento. Por acá en las mediciones no hay una medición de tiempo entre puntos de entrega, por decir, cada cuánto, si está estandarizado, cada cuánto en promedio me debo demorar entre punto y punto. En los materiales, si existen las herramientas apropiadas para el desarrollo de la tarea. En fin, empezamos en cada una de esas a analizar causas. En este caso, centrándonos en esas 6 causas principales que nos entrega la herramienta. Y de igual manera, una vez ya, en este caso, esas subcausas o esas causas que tenemos aquí entre cada una de estas causas principales, empezamos a hacer también el descarte o la realización o la relación en relación a la salida no conforme. Y empezamos también a descartar como grupo, como equipo, cuál es la causa principal. ¿Cierto? Ahí finalmente, si yo por aquí defino que es la falta de personal, entonces yo digo, bueno, la salida no conforme, en este caso, el problema que se me está presentando obedece a la causa principal de hombre y la subcausa es falta de personal. En el caso de que fuera, para el ejemplo, la causa real del por qué el incumplimiento en las entregas. ¿Listo? ¿Cuál es la interpretación? Hombre, que entre más descripción de las posibles causas, nos orientamos mucho mejor a la solución del problema. Que las causas se deben agrupar de acuerdo a la categoría principal, que en este caso son esas 6 categorías principales. Que la idea es que todos los participantes del equipo, aquí puede ser un grupo más numeroso, comprendan la metodología y finalmente que esto nos ayuda como equipo a un pensamiento creativo, porque básicamente nos orienta a que cada problema yo lo puedo analizar desde estos 6 aspectos para poder identificar en cuál de estos aspectos es la causa que me genera el efecto. En este caso, ¿cuál es la causa que me genera un problema? O lo que usualmente nosotros conocemos en la ley de la física, acción y reacción. Finalmente, el árbol de causa es una metodología que también nos orienta ya para los sistemas de gestión un poco más maduros, cuando el problema o la salida no conforme requiere un mayor análisis, un análisis más objetivo. Se utiliza el árbol de causa, que es muy parecido, digamos, en la construcción a los 5 ¿por qué? Porque empezamos a través de una recolección de información, que en este caso sería esa lluvia de ideas, en la cual, en base a un hecho, una situación, a una salida no conforme, analizamos acciones, decisiones, sucesos habituales o situaciones del entorno que propiciaron a que se diera ese problema o esa salida no conforme. Y el árbol o la metodología se construye en base a una representación en la cual, a través de figuras geométricas, en este caso, un círculo, un cuadrado, una flecha completa y una flecha intermitente, me relacionan hechos. El círculo y el cuadrado me relacionan hechos. Y la flecha directa, yo digo, es una vinculación directa, es decir, para que un evento suceda, para que una situación se me dé, para que una salida no conforma, debió pasar previamente una acción
y allí se entrega esa reacción que en este caso es un otro hecho o es un hecho permanente. Y pueden haber relaciones no tan directas bajo la cual uno puede decir, me parece que esto pudo haber causado este otro aspecto. ¿Listo? Y empezamos a vincular los hechos de derecha e izquierda. Cuando ya terminemos de listar eso, analizamos cuál fue el último hecho y que en base a eso empezamos a ir relacionando y a construyendo. Dentro de esas vinculaciones, es decir, dentro de esas relaciones, pueden existir tres tipos de relaciones. Para que se dé el hecho B, tuvo que haber pasado el hecho A. En este caso, esto es una vinculación, yo le llamo una vinculación directa. Puede haber una conjunción, que es para que se dé un hecho, debieron haber pasado previamente dos hechos que en conjunto me generan este otro hecho, y finalmente de un hecho se dan dos hechos más. Y este se llama disyunción. Esto básicamente, ¿qué me está orientando? La forma en cómo relaciono esas posibles causas de esa salida no conforme. Me explico mejor. En este caso, estamos analizando, cuando ya listemos ese conjunto de hechos que me pueden haber llevado a esa salida no conforme, yo simplemente empiezo a listar, es decir, bueno, listo. No, el problema viene siendo ¿cuál? La no recogida o la no visita de todos los 10 clientes. Entonces por allá, dentro del listado de causas dijimos, falta de vehículos, falta de personal, no hay un plan de trabajo, no hay personal suficiente, no hay, los tiempos son cortos, hay vías de difícil acceso, hoy hubo un evento social, un cierre de calle. Por ejemplo, en este caso estamos analizando que lo estamos viviendo en este momento. Hay un fenómeno natural que son lluvias, tránsito lento, en fin, empezamos a listar. Y entonces empezamos ese listado de hechos, empezamos a relacionarlo, sea a través de una vinculación directa, como la que aparece en la primera, para que se me dé el hecho B, tuvo que haber pasado el hecho A, o se me puede haber una relación del hecho C, depende de dos hechos anteriores o previamente, y de un hecho se desprenden dos hechos adicionales. Este es un instructivo que ustedes lo tienen por allí, ya cargado en su plataforma, y que nos permite identificar y analizar tanto en los sistemas de gestión como en otros sistemas, una metodología que nos ayuda a comprender de qué forma podemos ir analizando y comprendiendo situaciones o eventos o resultados que no fueron los esperados y que se hacen necesario corregir para poder entregar a la organización esos o esas salidas esperadas, que en este caso orientadas a la satisfacción del cliente. Porfa, me confirman en este momento que están viendo una plantilla en Excel. Les voy a poner un poco más de zoom. Entonces, el Balance Scorecard, ¿cierto? O cuadro de mando integral, que también se le conoce así.
en las organizaciones se utiliza como una herramienta estratégica dentro de la planeación. ¿Qué nos permite esta metodología? Hombre, nos permite definir y hacer seguimiento a las estrategias que se establecen dentro de la organización. ¿Cuál es lo que busca esto? Hombre, que se estructuren esos objetivos estratégicos que son a los que nosotros orientamos los resultados o las salidas esperadas para lograr el éxito sostenido de la organización. ¿Qué es lo que busca? Que a través de unos indicadores se evalúe el desempeño del proyecto, de la empresa, de los procesos, para verificar el cumplimiento satisfactorio de los mismos. ¿Cuál es el propósito? Hombre, que nos permita describir de forma sencilla y fácil y comunicar a la organización la estrategia. 2, que nos permita medir la estrategia de la organización. Y 3, que nos permita hacer un seguimiento de las acciones. ¿Listo? Adicionalmente, nos ayuda a que la organización alinee todas sus actividades y todas sus tareas en función de los objetivos y en cumplimiento de esa visión que se trazó la organización. Ayuda o estimula a la transformación de la organización en base a la estrategia. Recuerden que esta lo que nos está orientando básicamente es a que encaminemos todos nuestros esfuerzos a lo que me pida la organización en cuanto a ese resultado que quiere. Ayuda a mejorar los procesos, establece una mejor comunicación interna, ayuda a que de forma visible siempre se tenga presente cuál es la estrategia y nos ayuda en la lógica o la forma o el método que estamos implementando para estructurar o lograr el objetivo. ¿Cuáles son las 4 perspectivas o cuáles son los 4 elementos que se analizan dentro del Balance Scorecard en cuanto a la definición de la estrategia de la organización? Una perspectiva financiera, una perspectiva de cliente, una perspectiva de los procesos internos y una perspectiva de aprendizaje de crecimiento. Lo que nos busca que con estos 4 elementos es que podamos orientar y analizar cómo se van a ir cumpliendo los objetivos. Entonces, miren rápidamente lo que les quiero mostrar aquí para que a ustedes les quede claro. Dentro de este ejemplo que tengo en el centro. Lo primero que nosotros analizamos para la construcción del Balance Scorecard es el contexto de la empresa, que básicamente podemos establecer un pequeño resumen que nos oriente a cómo es la naturaleza del negocio, a qué se dedica, cuál es su mercado, es decir, cuál es ese entorno, cuáles son los procesos que establece, con qué se cuenta, es decir, con qué recursos, en este caso las dimensiones, y en este caso, cuáles son las posibles dificultades o debilidades que podamos tener, unos aspectos relevantes. Esto básicamente es un entorno que me permite orientarme para conocer. Segundo, estructuramos nuestra plataforma estratégica. ¿Cuál es nuestra plataforma estratégica? Es lo que siempre hemos orientado dentro de una organización. Una misión, una visión, que digamos ese camino que nos vamos a trazar, unos valores, ¿sí? Y finalmente hacemos la construcción de las estrategias. Recuerden que en las organizaciones nosotros podemos a partir y a través de la visión nos proyectamos como organización qué queremos hacer. Les decía que el Balance Scorecard utiliza estas 4 perspectivas o estos 4 elementos que en base a lo que yo me propuse como visión debo orientar mi empresa. Desde el aspecto financiero, por ejemplo, para este caso, ¿qué busca la empresa? Hombre, que en el 2025 sea una empresa sostenible, con una producción, con energía eléctrica sostenible, renovable, un talento humano idóneo. ¿Listo? ¿Cuál es la estrategia? Hombre, mejorar los procesos, rendimiento, crecimiento, desarrollo humano, atención al cliente y rentabilidad. Entonces, en base a esto que nos hemos propuesto como visión y estrategia principal, empezamos desde estas perspectivas a analizar
¿qué es lo que yo puedo o debo analizar? En este caso, desde el aspecto financiero, revisar de qué manera empiezo a hacer mediciones o a proyectar los incrementos de la rentabilidad de la empresa. Y dos, desde el aspecto financiero, cómo empezamos a medir o analizar el control de los gastos. Por ejemplo, pueden haber otros elementos desde el aspecto financiero. Por ejemplo, apalancamiento financiero o niveles de endeudamiento. Allí como empresa definimos desde el aspecto financiero cuáles son las estratégicas que vamos a analizar o que vamos a establecer para hacerle seguimiento y medición y que esto me ayude a lo que yo como organización quiero. Desde el aspecto cliente, aquí por ejemplo, ¿qué se quiere dentro de este cuadro? Que yo pueda mantener y mejorar la relación que tengo con los clientes y dos, incrementar los clientes. Desde los procesos internos, incremento en la producción, mejora de los procesos, eliminar salidas no conformes o reprocesos y mejoramiento y mantenimiento. Y en cuanto a aprendizaje y crecimiento, desde esta perspectiva del Balance Scorecard, es uno, que yo pueda desarrollar habilidades, competencias en mí, talento humano, y dos, que yo pueda lograr una política de retención del personal. Quiere decir que yo quiera fidelizar a mi recurso interno, a mis personas, y que estos estén por mucho tiempo y llegue a baja rotación de mi personal. Obvio, está orientado a que yo estoy desarrollando talento humano. Entonces, mi mapa estratégico, en base a esas 4 perspectivas, lo que yo hago es que esos indicadores que me tracé aquí dentro de mi estrategia, ¿cierto? Los represento a través de una representación gráfica desde las 4 perspectivas que estoy analizando. ¿Sí? Finalmente, ¿qué construyo? Mis objetivos, mis indicadores. Entonces, incrementar la rentabilidad de la empresa. ¿Cierto? Y la otra es controlar los gastos. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí tengo unos indicadores, en este caso rentabilidad económica, cumplimiento del presupuesto para el control de los gastos. ¿Qué metas? Aquí yo me puedo poner múltiples metas en base a cada uno de los indicadores y en este caso, de qué manera hago un seguimiento puntual al proceso. Y así lo hago para las 4 perspectivas. Finalmente, le doy una ponderación en base a lo que yo quiero analizar o los pesos que yo quiera analizar. Del 100%, yo puedo decir, bueno, es que yo quiero proyectar o darle mayor importancia al área financiera o al área de la mejora de los procesos, a la formación y empiezo a ponderar. Estos son calificativos que usted en una escala, la norma o en la metodología no te dice, yo puedo ponerlo de 1 a 5 o de 1 a 10, ya eso depende de cada organización. Y aquí, en base a un presupuesto que nosotros establecemos como organización, le damos unos valores, ¿cierto? Miren que acá está. Igual este material se los voy a compartir. Este no se los he subido aún. Y finalmente lo que hago aquí, organizo las estrategias y establezco un presupuesto. De acuerdo a la ponderación, acá le doy prioridades. Establezco tiempos de ejecución. Miren que simplemente lo que voy es incrementando y voy creando ahí gráficos. Pero finalmente lo que me interesa es esto. Que luego de que construimos todo esto, como organización, lo que tenemos, y se lo voy a ampliar un poquito, es a nivel de la empresa. Y yo sé que de pronto hay una estructuración de lo que es mi organización vista desde la estrategia, analizando objetivos, indicadores, metas y actividades que me ayuden. Espérense que se me bloqueó aquí. Qué pena. ¿Qué me permite? Analizar como organización y tener un panorama generalizado de hacia dónde estoy apuntando mi organización, hacia qué estrategia le estoy apuntando, qué metas quiero alcanzar,
¿Cómo lo voy a lograr? Listo, entonces miren que estas herramientas también dentro de los procesos, ustedes las pueden implementar dentro de los sistemas de gestión y como organización le estarían apuntando a lo que ella quiere como éxito sostenido dentro de su empresa. ¿Dudas o preguntas aquí? No, profe, vamos bien con la explicación. Manito arriba, si todo está claro. Ok, gracias por la confirmación. Entonces, por hoy la sesión queda así. Ahí, en este momento hay una lluvia, una pequeña lluvia que está también haciendo un poco lenta la conectividad. Al más de uno me están escribiendo por interno acá de que no pudieron volverse a conectar. Ya saben que este material se sube a su Q10. Recuerden que ya mañana finalizamos nuestra guía. Recuerden que les voy a subir un taller que está pendiente. Les subo este material y mañana hacemos un barrido en nuestro encuentro. Hacemos un barrido generalizado de lo que buscaba mostrarles esta guía de aprendizaje, de los resultados que hemos conseguido y que finalmente ustedes podrán realizar su examen en su plataforma Q10. Recuerden el pago de la guía. Voy a dar por muy tarde hasta el día sábado. Es decir, yo habilito mañana el examen, usted lo realiza, pero si el día sábado no aparece el pago, ya usted sabe que yo borro esa respuesta. Y posteriormente realiza su diferido. ¿Entendido? Manito arriba si todo queda claro. Profe, o sea, usted publica mañana el examen y lo podemos hacer mañana y la clase como usted se ve normal. Sí, mañana la clase es un poco más corta porque hacemos un barrido generalizado de lo que la guía de aprendizaje nos pide y ahí punto a punto revisamos si se dan todas las temáticas, se valida el conocimiento y se habilita el examen para que ustedes lo desarrollen. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. ¿Hasta cuándo hay plazo para cancelar? Día sábado. Hasta el sábado. Bueno, profe, gracias. Con gusto. ¿Dudas o preguntas? Si no hay más, manito arriba. De los 8 conectados solamente tengo 2 confirmaciones. 3, 4, 5. Ok, tengo mayorías. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz noche. Cuídense, protéjanse de estas lluvias. Recuerden que el COVID todavía está por allí. Entonces, Ok, profe, les deseo igualmente. una feliz noche. Igual para mis compañeros.